Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas terceras jornadas de los derechos humanos en Javea y nada, espero que disfrutéis. Tenemos la suerte de contar con Jaume Sendra, que es el presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos, y con doña Isabel Valdecabres, que es vocal del Tribunal, ¿vale? Bueno, del Consejo General del Poder Judicial, perdón. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Antonio Padilla, soy el coordinador del aula de Javea y nada, vamos a empezar a hablar. Hoy tenemos previsto hablar de la trata de seres humanos. Espero que podamos llegar a vosotros y conseguir que todos nos concienciemos de que hay que erradicar esta lacra, ¿vale? Bueno, voy a empezar yo, haré una pequeña introducción y luego os paso a nuestros invitados. Buenas. Desde 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre de la ONU, ha llovido un poco. Seguimos teniendo países donde no se respetan los derechos humanos, aun siendo potencias económicas potentes. Desde la UNED de Xàbia queremos ser un aporte a lo largo de estos años que se va consolidando gracias a la colaboración del Ayuntamiento, instituciones pues comprometidas con los derechos humanos para fortalecer la vía pacífica y democrática en el planeta. Seguimos teniendo a escala mundial cifras escalofriantes de vulneración de derechos humanos, como por ejemplo trato de personas, violencia de género, feminicidio, trabajo infantil, derechos contra el acceso a la educación, a la vivienda, a la dignidad. En definitiva, son violados todos los días a lo largo del planeta. Tenemos que ser voz y presencia activa en cuanto a la defensa de los derechos humanos, ya que sin ellos no podemos ser sociedades democráticas, justas y dignas. Bueno, no me quiero extender más y voy a pasar la palabra a don Jaume Sendra, presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos. Jaume. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, y muchas gracias al Ayuntamiento de Xàbia, a la UNED y en la colaboración de la Fundación que presidís. Decir que este tercer año de trabajo en derechos humanos es un ejemplo de coordinación entre la administración local, la universidad y una fundación de las características como la Fundación Mediterránea. Y si algo me gustaría transmitir es esa sensibilidad de las dos instituciones, de la UNED y del Ayuntamiento, en un tema que podríamos decir debía ser diario en la vida nuestra, ¿no? Diario y transversal en la educación. Y un día tan especial como hoy, que es el aniversario, el 67 aniversario de la Declaración Universal, que estemos reunidos aquí y que tengamos una invitada especial, Isabel Valdecabres, aquí con nosotros, es muy importante, porque seguro que de la charla de hoy vamos a seguir concienciados, salir, ¿cómo diríamos?, para poder transmitir como un faro de luz, ¿no? Un faro de luz de derechos humanos desde Xàbia. Evidentemente, estaba señalando Toni que desde el año 48 se aprobó la Declaración Universal y ha llovido mucho, pero realmente tenemos que darnos cuenta que los derechos humanos no es cuestión de que se aprobaran en un momento determinado, sino que lo que es el cuerpo jurídico de los mismos ha ido creciendo durante todos estos años, desde el año 48 hasta ahora. Y que aparte de los instrumentos internacionales de desarrollo de esa Declaración Universal y que ha complementado también esa Declaración Universal, muchos de estos artículos y textos se han incorporado a las distintas constituciones, como por ejemplo la nuestra, que está tanto de actualidad el tema de si se reforma o no se reforma. Así pues, me gustaría recordar que en el 60 aniversario de la Declaración Universal, bajo el lema Dignidad y Justicia para Todos, se abordó, entre otras, el tema de la pobreza. ¿Y por qué planteo hoy el tema un poco de la pobreza? Pues quiero hacerlo como introducción
del tema de la trata de seres humanos se va a hablar después, porque está relacionado. El tema de la pobreza está muy interrelacionado con los derechos humanos, está muy relacionado con la exclusión social y es también base y cultivo de toda clase de vulneraciones de derechos humanos, entre ellos la trata. Así pues, dada la crisis que hemos sufrido en este primer mundo, que nos ha supuesto, llevamos 7 u 8 años, que estamos notando una crisis que ha empobrecido a una capa grande de la población, nos podemos vivir más en directo cómo debe estar el tercer mundo. ¿Cómo debe estar el tercer mundo? Si nosotros somos los privilegiados y mueren por llegar aquí, y nosotros consideramos que hemos sufrido esos recortes, que es real, esos recortes se han producido tanto en los derechos políticos como en los sociales. Lo hemos notado más en los sociales, pero se han producido y se han vulnerado mucho los derechos humanos, y no solo en este país, sino a nivel europeo. Pues ¿cómo deben estar los demás? ¿Qué sensibilidad debemos tener para globalmente no solo pensar en economía global, sino pensar en derechos humanos a nivel global? Porque bien, queda lejos la declaración, pero ¿cómo queda el practicarla todos los días en nuestro trabajo diario? Si la practicáramos todos los días, evidentemente no pasaría lo que pasa en violencia de género, en delincuencia, en lo que ha pasado en París recientemente, o lo que pasó en Atocha, o lo que pasó el 11S. O determinadas actuaciones discriminatorias que vemos todos los días, cada uno en el ambiente en que trabaja o en el ambiente que se mueve. Realmente nos encontramos, pues, en que un paso definitivo para que realmente muchas cosas de las que vemos todos los días y que rechazamos la inmensa mayoría de los ciudadanos es por cultivar y educar en derechos humanos. Y es la asignatura que hace tiempo ya decían que era la asignatura pendiente. Pues esto hay que luchar para decir, es que sigue pendiente y aquí no se mueve nadie en este tema. Porque realmente es la base, esa educación en derechos humanos es la base sobre la que tenemos que construir todo lo demás. Y en esa línea y en ese contexto me gustaría señalar, porque estamos acostumbrados a oír en la televisión, si se han realizado más ejecuciones o más desahucios o más tal. Y lo vemos como una cosa natural. Pero si bajamos un poco más y miramos un poco con más detenimiento, nos podemos dar cuenta que solo que cojamos a una familia, a una persona, y le limitemos el tema de la alimentación, que le limitemos un poco el tema del trabajo, que le limitemos un poco de la vivienda y le limitemos un poco la educación, o no es necesario que los 4 puntos se cumplan, con 3 que se cumplan, estar en la exclusión. Así de fuerte, ante una violación y vulneración de los derechos humanos. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona está a ese nivel? Y que puede pasar con el vecino, y de hecho pasa. Pero no nos damos cuenta porque vivimos en una sociedad que vive del mercado y no vive en este caso, de los derechos humanos. O no vive del Estado social proclamado en la Constitución porque luego no lo hacemos real en nuestro día. Evidentemente hay más responsabilidad de quien nos gobierna que de nuestra. Pero si nosotros estamos educados en ello, no vamos a permitir que eso no se cumpla, porque están las leyes para que se cumplan. Pero no, lo permitimos pensando que eso es así porque es así. Y no es así. Y no es así. Bien, podríamos decir entonces que hay una interdependencia entre los derechos humanos en el sentido de que la afección de unos perjudica a los otros. Entonces, lo que estoy comentando ahora de la alimentación, del vestido, del trabajo, de la vivienda, parece, bueno, pues sí, es que este está pasándolo mal. Pero bien, eso también le afecta en la medida que se excluye, en la medida que te excluyes, también te afecta en el sentido que te afecta a los derechos civiles. Porque al excluirte, te excluyes completamente. Este es el tema. Y esa es una cosa que nos está ocurriendo a muchísima gente que está alrededor nuestro
y lo estamos, podríamos decir, asimilando como normal. Y no es normal. Y tenemos que levantarnos y decir, basta, esto no se puede permitir. Y no es ya una cuestión únicamente ideológica, tal, es únicamente de dignidad básica de la persona. No puede tener un contenido ideológico más a un lado o a otro, pero el derecho humano es el derecho humano. Sin dignidad no hay desarrollo de la persona. Por tanto, muchas veces, también he oído muchas veces y he leído también, cuando se habla de que en este momento, al hablar de los instrumentos internacionales como el Pacto de los Derechos Sociales, que se ve como una cosa así, como algo que está bien, pero que es para no cumplir, o para cumplirlo a largo plazo. Y como los presupuestos siempre los tengo apretados, pues nunca me viene bien llevar a cabo esos acuerdos internacionales que he tomado respecto a los derechos sociales. Sin embargo, los derechos humanos están para que se cumplan, son obligatorios y hay una obligatoriedad. Evidentemente, si hay un tratado internacional en este tema, evidentemente mañana no se puede cambiar la sociedad, pero tienes que ejecutar de forma inmediata que desarrollar eso en leyes. Y no solo en leyes que queden proclamadas, sino que se garantice el cumplimiento. Entonces, claro, no, es que no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro. Pues la verdad es que para ciertas cosas es evidente que no se puede hacer todos los días. Pero voy a dar un ejemplo que, por ejemplo, en temas de igualdad. En temas de igualdad tenemos un ejemplo que es una cosa muy sencilla. A igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Igual trabajo, igual remuneración. En este caso, últimamente se está denunciando, y no es una cosa nueva, de hace tiempo, que las mujeres realmente reciben un 20% menos que los hombres. Y entre hombres, depende de dónde vengan, cobran más o cobran menos. Pues eso que es tan sencillo, realmente no va a sufrir ningún problema el Estado en que eso se cumpla. Es decir, realmente es así. Pues estoy dando un ejemplo que no voy a alargar, pero un ejemplo de muchas cosas. Evidentemente habrá otras cosas que no se van a poder hacer tan fácil, pero si hay concienciación y voluntad, evidentemente se adelanta. Nos damos cuenta que cuando hay un suceso determinado, inmediatamente en una semana sacan una ley y mañana quieren aprobar ya todo. Si tampoco hay tanta prisa. Lo que hay que hacer las cosas con esa prioridad de derechos humanos y no prioridad de mercado común. Por tanto, los que nos gobiernan deben promover y garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, porque hablan de derechos humanos, pero no llevan a cabo la garantía total. Y en definitiva, para no alargarme más y darle el paso a Isabel Valdecabres, realmente deciros que para mí la educación es la base que puede luchar, la mejor medicina para este tema. La educación no es una cosa que se puede improvisar en unos días, pero que si la llevamos a cabo desde pequeños y vivimos en derechos humanos, realmente la mayoría de esas cosas que nos quejamos y que vemos y que nos escandalizan, realmente no haría falta ir a juzgados, no haría falta hacer muchísimas cosas. Siempre habrán, pero la gran mayoría, concienciada de esto, evidentemente cambiaría la sociedad. Ahí está. Así pues que, deseándoos un buen aniversario y aprovechando que vienen fiestas pronto, gracias por escucharme y le voy a dar la palabra a Isabel Valdecabres, que es doctora en Derecho, una persona con una dilatada vida profesional en el ámbito jurídico. Digo dilatada porque como magistrada, como profesora de universidad, como miembro de 6 equipos ministeriales de justicia, es notoriedad de la materia, que ha publicado libros sobre el tema que nos trata, sobre la trata hoy de seres humanos y en especialidad del tema del menor, pues no hay mejor presentación que escucharla de ella, que es la figura principal hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, hacer un triple agradecimiento a la UNED, al Ayuntamiento de Xàbia y a
y a la Fundación de Jaime por la invitación para estar hoy aquí, que es un placer. Volver a Javia siempre es un placer. Y luego reprender un poco a Jaime por lo de la dilatada trayectoria. Ya se han dado cuenta que tengo mucha edad, porque para tener una dilatada trayectoria hay que tener una cierta edad, ¿no es verdad? Que las personas mayores cada vez somos más jóvenes, pero bueno. Bueno, yo quería hablar, si me permitís, os voy a tutear, hablaros sobre la trata de seres humanos. Y como veo que en el público hay muchas personas jóvenes, quiero mostraros un corto, un vídeo de presentación de una campaña que hizo un grupo musical que se llama Calle 13, que seguro que conocéis, sobre este tema y que es francamente bueno. Es mejor que cualquier cosa que yo vaya a deciros y sobre todo os va a entretener un poco más, ¿vale? Lo vemos si os parece primero y después yo paso a explicaros algo más. A ver si tengo aquí. Sí, ahí. Perfecto. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad, trabajo, comida, amor, aquello que la vida les negó. Cuando conozco a esta persona que me engaña, yo estaba en el parque de la ciudad. De repente veo a un chavo a lo lejos y pues se me queda mirando mucho. Y dice, hola, ¿cómo te llamas? Él se presenta, me dice, yo soy Alex. Y así empezó a hacerme la plática y me dice, ¿me dejas tu número de celular? Y así como que, ok, está bien. Y ya él me dio el suyo. En los mensajes él me decía que estaba enamorado de mí, que le había gustado y que le diera una oportunidad. Pero le digo, ¿sabes qué? Tienes que ir a hablar con mi familia para que yo pueda salir contigo o ser tu novia. Él fue a hablar con mi tía, le dijo que él ya era una persona responsable, que tenía departamentos en renta en la ciudad de Puebla, hasta que se ganó la confianza de mi tía. El tratante establece un vínculo de confianza y dependencia con sus víctimas. Consigue envolverlas, engañarlas, conociendo exactamente sus necesidades. Así captura a sus presas. Él me empezaba a hacer preguntas raras. Me decía, oye mi amor, si tú trabajaras y ganaras más dinero que yo, ¿tú me dejarías? Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que no, yo no quiero. Y me decía, pero es que te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero. Es más, si trabajas para el otro año, empezamos a hacer nuestra casa. Y pues, si no quieres ayudarme, te vas a tener que ir. Después de eso, que me manda aquí al DF con unas de las chicas que él ya me había presentado. Ella en el autobús ya me iba diciendo más o menos cómo tenía que trabajar. Me iba terapeando que por las posiciones tienes que cobrar tanto, si te quedas a trabajar conmigo en el hotel te van a cobrar tanto, o si te vas al callejón, dependiendo, ¿no?, a qué lugar me aceptaran por la edad. Y cuando el primer cliente me dice que vayamos al cuarto, bueno, vamos, y pues yo sentí bien feo, se me derramaron las primeras lágrimas, casi quería llorar, pero en ese lugar prácticamente yo no podía llorar, no podía hacer nada. Los 2 primeros días que trabajé, junté como 4,600 pesos y se los mandé a él. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Gracias a Dios no estuve mucho tiempo y pues logré salir de allí por un operativo. Si no, de lo contrario, pues quién sabe cómo lo iba a hacer para denunciarlo, porque siempre tenía alguien que estaba al lado mío cuidándome o vigilándome estando en el callejón si no estaba con esa persona. Bueno, yo les diría a
las chicas que están pasando por esta situación, pues que el hombre que las quiere, pues prácticamente las va a respetar y no las va a poner a trabajar de prostitutas o de sexoservidoras. La trata y la explotación son una realidad, te puede pasar a ti. Infórmate, háblalo con tus amigos, sumémonos todos a esta lucha. Contamos contigo. Este documental forma parte de una campaña que organizó Naciones Unidas hace 3 años. Hemos visto un extracto, que son 5 minutos, en YouTube podéis encontrar el vídeo completo y son como 23 minutos. Está el testimonio de esta joven, mucho más extendido, cuenta con más detalle como lo que ocurrió durante el tiempo que tuvo que trabajar como prostituta durante 1 año. Y luego hay otros 2 testimonios para que entendáis bien cómo es este fenómeno de la trata. En uno de ellos es una chica, también una chica de una zona rural muy pobre, a la que engañan a su familia para que se traslade a la capital, a DF, como dice aquí, a México DF, y la tratan como empleada de servicio doméstico, solamente que en unas condiciones de auténtica esclavitud, porque no tenía derecho absolutamente a nada y ni a relacionarse con nadie, ni derechos sociales, ni salario. Era una esclava de la familia. Y curiosamente quien la ayuda a salir de esa situación es la hija de la familia, una chica joven como ella, de su misma edad, y es la que la ayuda. Y en tercer lugar, el testimonio de un chico que estaba todo el día en la calle y consumiendo algo de droga, y entonces se les presenta a él y a sus compañeros un personaje que les dice que si quieren droga se la puede facilitar, pero solo que también tiene que trabajar para ellos. Y acaban siendo esclavizados como camellos de la droga y forzados a trabajar en unas condiciones de esclavitud. Con esto os puedo introducir en lo que es la cuestión de la trata, porque la trata de seres humanos es lo que Naciones Unidas llama la esclavitud del siglo XXI. Y habréis oído hablar a lo mejor de trata de blancas, porque frente a la trata de negros, al tráfico de personas, a la esclavitud que se llevó a cabo durante tantísimos siglos y que eran de negros procedentes de África que se enviaban a América, esto es una trata que se extiende o que se lleva a cabo contra personas de todo el planeta. Hay una trata de países orientales, de personas pobres que vienen de países orientales y que vienen hacia Europa, de América Latina y que vienen hacia aquí, de África que vienen a Europa y de la propia Europa. Tenemos una fuerte presencia de personas que han sido víctimas de la trata procedentes de Rumanía, en nuestro país, procedentes de Bulgaria, de Ucrania. Y es un fenómeno que a veces pasa desapercibido. Y pasa desapercibido porque la trata, si no la identificas, aparece enmascarada como en el último eslabón de la cadena. Y me explicaré. Víctimas de trata son aquellas personas que mediante engaño o violencia o con persuasión, pero aprovechando una situación de vulnerabilidad o de necesidad, son trasladadas a otro lugar con la esperanza de que van a trabajar o que van a acceder a una vida mejor. Y las personas que llevan a cabo esta maniobra, digamos, de convencimiento, que en realidad es un consentimiento falso porque no vale para nada, son las mismas que después las van a explotar en el país de destino. Y además las van a trasladar, a transportar, a traspasar como si fueran un producto, como si fueran una mercancía de unos grupos a otros. Y las explotan en destino, haciéndoles ser víctimas de una explotación porque lo que hacen es adeudar una cantidad de dinero por haber sido trasladadas a los países de destino, contraen una deuda que son deudas impagables. Imaginad cómo puede pagar una deuda de 15 o 20.000 euros un niño de 15 años que es trasladado desde Marruecos a España. Bueno, es que ni trabajando el resto de sus días va a conseguir pagar esa deuda.
Y mientras tanto está trabajando para sus tratantes, porque son tratantes, en condiciones de absoluta miseria, sin derechos, en algunas ocasiones no saben ni dónde están, porque imaginad lo que puede ser para una persona del África subsahariana que vive en una aldea, a quien sus padres han vendido a un traficante que les dice que va a trabajar en Europa y que va a ser Ronaldo, o que va a ser una estrella del deporte, o que va a trabajar en el servicio doméstico, que les trasladen a un país del que ni siquiera han oído hablar. ¿Cómo esas personas van a poder salir de esa situación y decir, soy víctima de un delito? Es que no son ni conscientes de dónde están, ni de qué pueden hacer. A esas personas, además, se las traslada, como digo, se las lleva a otro sitio, se hace a través de esos medios, que es el engaño, abusando de su situación de necesidad, de vulnerabilidad, y el propósito es explotarlas. En algunas ocasiones se las explota laboralmente. Habréis visto imágenes de talleres clandestinos, por ejemplo, de personas chinas, donde están trabajando, viviendo, todas hacinadas en un local pequeño sin luz, de donde no pueden salir durante 18 o 20 horas. Eso no es un trabajo, eso es algo más que lo que nosotros los europeos consideramos explotación laboral. Explotación laboral prácticamente hoy en día la sufre todo el mundo, porque sabes que si no aceptas un salario bajo y muchas más horas de trabajo de las que te han hecho firmar, pues probablemente no consigues el empleo y en la puerta hay otra persona dispuesta a firmar por ti. Y entonces, explotados laboralmente, hay muchas personas en nuestro país con salarios por debajo de lo que merecen. Pero una cosa es eso y otra cosa es dejar de ser libre, dejar de tener dignidad como persona, ser un esclavo, ser poseído por alguien que utiliza tu tiempo, que utiliza tu capacidad de trabajo, además te somete y te domina de forma que tú no puedas escapar a eso. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque dentro de este fenómeno tenemos dos problemas graves. Uno, que el 40% de las personas que son tratadas en Europa, estoy hablando de Europa, imaginaos lo que debe ser el resto del mundo, donde ni siquiera se cuantifica este fenómeno como si no existiera. En Europa, de las personas que han sido identificadas como víctimas de trata, el 40% tienen menos de 18 años. El 40%. Y son traficadas para trabajar. En el 80% de los casos son mujeres y niñas para trabajar como prostitutas. En otras ocasiones para organizar matrimonios forzados, que parece que es una cosa estrambótica, pero ya os digo que también se produce. En otras ocasiones para trabajar como mendigos. Esos niños que son tan molestos, que los vemos en la calle robar carteras o mendigar, que los tienen medio drogados todo el día, incluso las madres con los bebés a cuestas, que son madres a su vez menores de edad, esas personas están sometidas a las redes de trata, en redes que las controlan. Y el 40% de los hombres que son tratados para trabajar como esclavos, son explotados laboralmente, en el campo, en las fábricas, en el mundo, en la pesca. Es decir, que esos son los objetivos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú ves personas que están trabajando en situaciones de precariedad o ves prostitutas, ¿crees que son personas que están dedicándose a eso libremente? Que decidieron un día por la mañana levantarse y tener que aguantar 30 clientes. ¿30 clientes? Una niña de 17 años, es imposible. A la prostitución, como a la esclavitud, no se llega libremente, ni aunque lo creas, ni aunque creas que has llegado libremente. En algunas ocasiones hay chicas que están trabajando en un burdel, en un país en sus países de origen, y les dicen, te trasladamos a Europa. Y ellas creen que han venido voluntariamente a trabajar de prostitutas porque van a ganar más en un local europeo. Pero es que cuando llegan aquí, les quitan el pasaporte, les quitan el móvil, ya no pueden contactar con sus familias y contraen una deuda que no pueden pagar. De manera que no hace falta ni encerrarlas, porque de allí no se van a escapar. Las amenazan con denunciarlas a la policía como inmigrantes ilegales. Y lo mejor de todo, ¿de qué manera puedes conseguir que una persona no se vaya de tu lado? Aparte del miedo. Pues mira, hay dos recursos que son infalibles. A las mujeres subsaharianas les hacen vudú, algo que a nosotros nos podría parecer insólito. A mí me hacen vudú y no me creo nada. Pero hay que tener
una cultura un poco más abierta y darte cuenta que a esas personas que les hacen vudú las aterrorizan. Esa es una forma de someter la voluntad de otra persona infalible. Otra, por supuesto, es que si tienes familia o hijos y te conocen, amenaces con hacerle un daño a tu familia. Si tienes hijos menores, si tienes hermanos o padres que están en el país de origen y a quien tienen perfectamente identificados. Y tú, por no causarles un daño y por la vergüenza de que sepan a qué te estás dedicando, pasas por lo que sea. Y la tercera opción, y no siempre son alternativas, a veces juegan con las tres, la droga. Si tú obligas a consumir droga desde el primer día a las víctimas, ya no pueden escaparse, porque no pueden soportar el mono. Tuvimos un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid de una chica de 17 años a la que durante 2 años y medio su novio la estuvo convenciendo, con apoyo de sus padres, para venir a España a trabajar. Se conocían desde pequeños. No penséis que las redes de tratantes son grandes organizaciones como las del narcotráfico. Muchas veces son 4 o 5 personas de una zona determinada y además la única posibilidad de salir de ser víctima de trata es convertirte en tratante. Es tremendo. Y entonces dejas de trabajar como prostituta si consigues que 2 chicas cubran tu puesto. Y entonces llaman a su prima y a una vecina. Y a esas las traen. Esta chica estuvo, como os digo, durante 2 años siendo convencida por su novio. El novio era un tratante. La trajo a España y al minuto siguiente le dio una paliza y le inyectó heroína. La hizo comer vasos de agua con sal y pan duro durante 1 semana. Y la violó no menos de 3 veces diarias. En esas circunstancias, esa persona dejó absolutamente de ser consciente de la situación en la que estaba. Pero aún así, el espíritu de supervivencia, que tarda un tiempo en perderse, le hizo pedir ayuda. Y su única ayuda fue, estando encerrada en un piso, a una chica que vio a través de una ventana, una chica de nacionalidad china, y le dijo, por favor, ayúdame. Y esta chica fue a la policía, lo denunció y la sacaron del piso. Han condenado a 18 años de prisión a su tratante. La chica era rumana y su tratante también. Pero bueno, el 70% de los tratantes en España son españoles. Luego hay rumanos, marroquíes, ucranianos, es decir, de las mismas nacionalidades que sus víctimas, porque así tienen acceso a ella. Y el fiscal del caso nos decía, bueno, solamente puedo pedir 17 años y el tribunal solo podrá condenar 17 años porque esta mujer ha sido sistemáticamente violada, ha sido secuestrada, se le ha obligado a consumir droga y se ha puesto en peligro su vida. ¿Cuántos delitos hay ahí? No podíamos condenar a todo, era imposible, no había manera de condenar tanto como aquello merecía. Y en esa circunstancia, además siendo menor, las penas siempre son más graves, porque se entiende que los menores son personas más vulnerables, no son más vulnerables solo por su edad, que también quieren más protección, que necesitan tienen una menor madurez y un menor conocimiento y recursos para poder salir adelante, sino en muchas ocasiones porque son más vulnerables, porque su familia de origen está desestructurada y no tienen a quién recurrir, o porque ya tienen niños pequeños, o porque vienen de un mundo marginal y entonces no son conscientes de sus propios derechos. Bueno, pues si ya es dramático el mundo de la trata, ¿qué no será el mundo de la trata con víctimas menores de edad? ¿Por qué? Porque todavía pasan más desapercibidos. Los menores parecen personas que ya están sometidas al control de alguien y que ya están bajo la tutela de alguien. Y fijaros lo dramático que resulta que un menor que ha sido víctima de trata y que ha sido obligado a prostituirse, en Italia, por ejemplo, sucede con los chicos, es que ha sido obligado a prostituirse por su padre. Y claro, el primer recurso que tiene la policía cuando los encuentra en la calle es intentar localizar a sus familias para que vuelvan a estar a cargo de sus tratantes. Entonces, si encuentras a un menor prostituido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues claro, si tú no tienes identificado el fenómeno de la trata, pues lo único que te crees es que llevándole a casa con sus padres va a estar mejor y más protegido y ya no hace falta que las autoridades hagan nada más, ¿no? No, hay que escarbar un poco más. Es que a lo mejor no está siendo prostituido, sino por su familia.
O a lo mejor están mendigando en la calle, pero no es que son delincuentes, es que son explotados por alguien a quien le dan todos sus beneficios. Y entonces no se trata de ir deteniendo en el metro a las que roban carteras o a las que piden dinero con un bebé menor en brazos. A lo mejor es que hay que investigar un poco más y ver para quién están trabajando esas personas. O si entras en un local de prostitución, la policía, no sabéis cómo ha cambiado su mentalidad y se agradece. No hay nada como estudiar y formar a los profesionales para darte cuenta de cómo cambian sus actitudes cuando entran en estos locales. Antes entraban y con las luces rojas, las mujeres medio desnudas, porque normalmente son mujeres, el 95% de la explotación sexual se produce con mujeres, no solo, pero con mujeres. Y estas chicas medio desnudas, muchas de ellas con los clientes, en una situación como indigna, ¿no? Encendían las luces del local y las detenían a todas. Y habréis oído en las noticias, han entrado en un local de alterne y han detenido a 30 prostitutas. ¿Cómo 30 prostitutas? Ya no se habla así. 30 mujeres víctimas de la explotación, 30 mujeres que están forzadas a ser prostituidas. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Usted está aquí porque quiere? Sí, yo estoy aquí libremente. Tienen tanto miedo a que les hagan algo a sus familias o a ellas, que no son capaces ni de decir que están allí a su pesar. ¿Tú eres prostituta porque quieres? Bueno, pues entonces nada, ya puedes salir de aquí y entonces no podemos culpar a estos señores que os tienen aquí en el local por nada, ¿no? Porque vosotras ganáis dinero y ¿estáis encerradas en algún sitio? No estamos encerradas, tenemos ahí la habitación, pagamos un canon por la habitación y lo que ganamos con los clientes, un porcentaje de las copas también lo ganamos, y aquello parecía un negocio estupendo, en el que todo el mundo salía ganando. Claro, hoy en día ya no es así. A los 5 minutos que una mujer policía se entrevista con ellas en privado, le dice, ¿tú tienes teléfono móvil? Sí. ¿Y estás en contacto con tu familia? Bueno, no, porque me quitaron la tarjeta. Ah, ya. O sea que no puedes llamar. No. Ya. ¿Y me puedes dar tu pasaporte, por favor, para que veamos un momentito? No, bueno, es que el pasaporte lo tienen mis jefes. Ah, o sea, el pasaporte lo tienen tus jefes. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo trabajando en este local 6 meses. 6 meses, todos los días, sí. ¿Y has ahorrado ya algo para mandar dinero a tu familia? No, porque todavía estoy pagando la deuda. Entonces, es que no sabíamos hacer las preguntas oportunas. Si hacemos las preguntas oportunas, tendremos las respuestas oportunas. De manera que los problemas no hay que taparlos, los problemas hay que hacerlos visibles, hay que ponerles un nombre y mejorar los mecanismos para identificar. Si son menores de edad, hemos de darles inmediatamente el estatus de personas protegidas, que la Convención de Naciones Unidas reclama en todos los países. Nada de confundirles con menores no acompañados, nada de confundirles con delincuentes, nada de eso. Inmediatamente hay que nombrarles un tutor, y a lo mejor no va a ser su padre o su madre. Si es posible, organizar su retorno a sus países de origen y, entre tanto, garantizarles sanidad, educación, un techo donde dormir, documentación, porque se han quedado sin papeles, es decir, medidas de protección, no perseguirles como si fueran potenciales criminales. Por lo menos a los menores no. Con eso es con quien hay que trabajar en primera instancia, ¿no? Y si hay dudas sobre si son menores o mayores, se les trata como menores. No pasa nada. Hay tiempo. Ya hay tiempo para que algún día se les convierta en adultos. Mientras tanto, ante la duda, hay que garantizarles toda la protección que el ordenamiento dispensa. Bueno, las cifras de la trata son espectaculares, y eso que están ocultas. Esto es como un iceberg. En el año 2015, en la Unión Europea, como el secretario general de Naciones Unidas nos había dicho que esto era una vergüenza, este delito era una vergüenza que nos tenía que llegar a todos los occidentales, y que era un horror no saber ni cuantificarlo, pidieron a todos los países que enviaran información. Bueno, nosotros en nuestro país pudimos mandar muy poca. Las estadísticas están publicadas en 2015, pero se refieren a un periodo que va de 2010 al 2012, y pidieron datos a toda Europa. Nosotros, como habíamos metido el delito en el Código Penal en el año 2010, dijimos, no, nosotros no tenemos delitos de trata. Imagínense ustedes qué vergüenza. ¿Cómo que no tenemos delitos de trata? No, es que acabamos de tipificarlo en el Código Penal. Ya, pero algo habría antes. Bueno, tráfico de inmigrantes. Pero ¿cómo inmigrante? ¿Cómo se le puede llamar inmigrante a alguien que ha venido como un esclavo a ser explotado? Esto no es un trabajo. Inmigrante es el que viene a trabajar y se cuela como puede, con ayuda de quien sea. Pero esto no es
Ah, bueno, pues entonces habrá que diferenciar. Vale, pues esto es otro fenómeno. Bien, las ONGs nos venían alertando, las fuerzas y cuerpos de seguridad nos venían alertando, miren lo que está pasando y cada vez hay más menores. Y ahora ya tenemos cuantificado el fenómeno. Y es deplorable. Se dice que hay 2,5 millones de personas traficadas en el mundo, 2,5 millones cada año, y en Europa solamente hemos conseguido identificar a 20.000. ¿Dónde creen ustedes que vienen? Vienen a Europa, al primer mundo. Aquí es donde les explotamos. Porque por más pobres que sean, por más que vengan de una familia desestructurada, a ninguno se le ocurre viajar al país de al lado donde están en guerra. Intentan venir al primer mundo. La promesa es que vienen al primer mundo, a ese primer mundo donde aún con todas nuestras miserias seguimos siendo unos privilegiados y si algo nos pasa siempre sabemos a dónde recurrir. Estas personas no tienen a quién recurrir. Bueno, pues de los 2,5 millones en Europa hemos conseguido identificar a 20.000, de los cuales el 80% son mujeres y son traficadas para ser explotadas en la prostitución, en la pornografía, y los menores en la pornografía infantil, en la prostitución, matrimonios forzados y trabajo doméstico. Las cifras son espeluznantes. Y afortunadamente, pues como no hay que tener miedo a hablar de los problemas, pues está bien que los identificamos, les pongamos nombre y saquemos nuestras vergüenzas. Pero yo sigo teniendo un punto de esperanza, porque hay tanta gente que ya se ha quedado con este problema grabado en la cabeza y trabajando desde sus niveles, desde sus distintos niveles, desde la escuela, la universidad, las organizaciones no gubernamentales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los fiscales, los jueces, todo el mundo ha empezado a tomar conciencia de esto y yo creo que es un problema que ha llegado para quedarse. Nadie lo va a volver a borrar. Erradicarlo es una tarea de muchos años, pero si no lo intentamos cuanto menos en nuestro entorno es imposible que esto se acabe. Dicen que es, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, el tercer negocio más lucrativo del mundo. El tercero. Y además es el único en el que los traficantes no se esconden, porque nadie les persigue. Trabajan a la luz del día, tienen locales de alterne en todas partes. La carretera de venir desde Valencia a Javea, se encontrarán ustedes con bastantes luces rojas a la luz del día. Y nada más, yo me quedo a su consideración si quieren alguna pregunta o alguna aclaración, y ha sido un placer estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor. Sí, yo quería hacer una pregunta. Recientemente, y escasamente a 10 días, fue titular en los medios de comunicación de aquí, de esta comarca, precisamente en todos los periódicos, Provincia, Levante, María Alta, de que dos chavalas que estudiaban, una en un centro concertado, privado, otra en un instituto, la Marina, hay 2 institutos en esta comarca, que fueron captadas por 2 jóvenes y fueron presumiblemente, todo presuntamente y presumiblemente, fueron localizadas en Torrent por dos amigos, presuntos amigos que las habían contactado a través de las redes sociales. Hay normalmente una conexión también este tipo de entre redes sociales y bueno, la cuestión es que ¿cómo es qué haría falta? Porque aquí hay docentes que se les escapa ese tipo de cosas, que tienen 2 alumnas que un día desaparecen y llegan 3 días y no vienen, y el 4º día no vienen, y el padre, este tipo de delito novedoso, relacionado con redes sociales y captación de datos entre jóvenes, ya no de países que vienen de inmigrantes, sino aquí en esta misma comarca, es decir, que no es una situación casual. Mi pregunta es, en este caso, el Consejo General del Poder Judicial, donde se trabaja, y
¿qué propuesta haría para que eso llegase a prevenirse? Bueno, a través de... Porque esto va a ir en aumento. Sí. Vamos a ver. Las redes sociales han llegado para quedarse. Y cuanto antes seamos conscientes, mejor. Empezando por los docentes y por los propios padres, porque nuestros jóvenes viven en ese mundo. Y lo que no podemos es darle la espalda. De la misma manera que un día aparecieron los medios de comunicación y otro día aparecieron los teléfonos y otro día aparecieron... Pues las redes sociales son un magnífico instrumento y como todo magnífico instrumento, pues utilizado y usado de mala forma por las personas que quieran cometer delitos también. Nos hemos encontrado, por ejemplo, ahora en el mes de julio se ha modificado el Código Penal y se han castigado algunas conductas que se cometen precisamente por la impunidad de las redes sociales, que están siendo muy generalizadas entre los jóvenes, que son, por ejemplo, las conductas de chantaje. Subo fotos, que un día incluso me hice con mi consentimiento, con mi pareja, y el día que hemos roto esa relación, en venganza, uno de los dos sube las fotos a las redes sociales o hace una campaña de acoso contra la otra persona para desacreditarla o la chantajea con... Si no quieres que suba estas fotografías, que se va a enterar tu madre, tu padre, tus amigos y la clase de persona que tú eres, pues vas a hacer lo que yo te diga. Y eso lo estamos viendo constantemente. Y los chavales que no son conscientes de o no se atreven a denunciar esa situación porque no tienen recursos, lógicamente, para saber qué es lo que pueden hacer, lo único que quieren es parar el golpe de que alguien no les haga daño de forma inmediata y se someten al chantaje. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues indudablemente, como todos los problemas, es advertir, o sea, no negar la evidencia de que las redes sociales pueden ser un problema, advertir, educar, aconsejar y acompañar. No hay más receta. Si un chaval que tiene un problema o una chavala que tiene un problema, lo primero que hace es contárselo a su amigo o a su amiga, pues lo mejor que podemos hacer es formar al amigo o a la amiga para que le apoye, lo denuncie y se lo diga a sus padres, se lo diga a su profesor y se lo diga a la policía. Porque el sistema siempre protege mejor que estar a la intemperie. Siempre hay más mecanismos de protección. Y eso es lo que hay que transmitir, la confianza en que no tienen por qué soportar ni matones, ni chantajes, ni novios despechados que se creen en posesión de las vidas de sus novias y de sus compañeras. Ellas tampoco están en posesión de la vida de sus demás compañeras, ni la de sus novios, ni nada. Esto es una cuestión de educación y de concienciación. Y desde luego, algo falla cuando estos chicos, si tienen un problema, no tienen la confianza de denunciarlo a sus padres, para que les acompañen en el proceso, porque los padres les van a acompañar y van a ayudarles a salir de esa situación. La policía, al mismo tiempo que se han castigado nuevas conductas como esta, los chantajes o subir fotografías, atentados a la intimidad, etcétera, se ha modificado también la ley de enjuiciamiento criminal para que la policía se pueda introducir en las redes sociales con identidades desconocidas para detectar dónde hay pornografía infantil, donde hay delitos cometidos a través de las redes sociales, y ahora están amparados y trabajan de esa forma, porque los delitos ya no se cometen de forma individual, interpersonal, casi muy pocos delitos. Casi todo funciona a través de redes sociales, en muchos casos, ¿no? Y claro que hay que prevenirlo y hay que detectarlo. Tengo una preguntita. Me preguntan, ¿hay alguna estimación del porcentaje de trata de seres humanos para el trasplante de órganos? Bueno, una de las modalidades delictivas es la captación mediante los medios que yo he dicho para el tráfico de órganos. Bien, ese problema del tráfico de órganos, es decir, engañar a la gente a cambio de dinero o sin pagarles dinero para que donen sus órganos, es un problema que nosotros en España, por las particularidades de nuestro país, no habíamos sufrido. Y digo habíamos en pasado. No habíamos sufrido porque tenemos un país que trabaja de forma modélica en trasplantes de órganos. Tenemos un sistema público y gratuito que trabaja de forma muy eficaz, que es modelo en el mundo entero, y una ley de trasplante de órganos y de donación de órganos intervivos y en casos de fallecimiento,
que funciona muy bien. De manera que en nuestro país las personas que necesitan un órgano lo encuentran en el sistema público y no habíamos tenido estos problemas. ¿Qué ocurre? Ya hemos detectado varios casos y como el tráfico de órganos sí que es un problema en el resto del mundo, lo teníamos ya castigado en nuestro Código Penal, es un problema muy importante en otros países, lo tenemos castigado y hemos visto que aquí ya empieza a haber personas que están comprando órganos procedentes de terceros países. Claro, no compran órganos de personas que están en España, pero sí compran órganos y se van a terceros países a comprar órganos de niños o de adultos porque los necesitan. Claro, aquí, nuevamente, no tenemos un problema cuantitativamente importante ni relevante en nuestro país, pero ya hay diligencias abiertas en algunos casos, no puedo aventurarme a decir cuántos, el dato lo puedo buscar, pero no es significativo en proporción al problema que tenemos en nuestro país de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. O sea, que ese es clarísimo, que es el 95% y más de mujeres y niñas que hay en nuestro país. Pero sí que está castigado. Está castigado el tráfico de órganos y está castigado la trata de personas con finalidad de tráfico de órganos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo tengo una propuesta. Eso sí que está bien. Estadísticamente, los jóvenes entre 15 y 17 años son los que más sufren la trata, ¿verdad? Estadísticamente sí. Entonces, yo veo que cada X tiempo hay charlas y conferencias en los institutos de drogodependencia, de sexualidad y de educación vial. ¿A ustedes no les parecería correcto poner esta charla también? Absolutamente. ¿No podrían proponer algo así? Mira, la educación en derechos humanos es una asignatura transversal y afecta a fenómenos como la violencia de género, afecta a fenómenos como la trata de personas, afecta a problemas de delitos cometidos a través de las redes sociales, el mal uso de las redes sociales, y esto tiene que formar parte del contenido curricular transversal en los colegios, en los institutos y en las universidades. Es que por ley está establecido que tenemos que dar formación en todos los niveles. Y es verdad que no lo hacemos bien. Es verdad que no lo hacemos bien. Por ejemplo, ha habido unos años, y esto es un problema de las autoridades, siempre, como decía Jaime, surge un problema y de pronto ponemos ahí el parche. Hay un problema de bullying, de acoso escolar, y entonces inmediatamente en todos los colegios aprobamos protocolos para que los chicos aprendan a detectar. ¿Os ha pasado? Para que detectéis, para que un buzón anónimo donde podéis hacer denuncias. Si conocéis un caso, decirlo a los profesores. Y es muy importante, porque ese es un problema que de pronto surgió y con consecuencias muy dramáticas. Muchos jóvenes que se han suicidado, que no han podido soportar la presión de un acoso de sus compañeros, porque ese acoso es cotidiano. Es lo mismo que cuando tienes un acoso en tu familia. Es que vives con las personas que te están maltratando. Entonces es insoportable, la gente no tiene forma de salir por sí misma, necesita el apoyo de los demás. Bueno, pues este tema, efectivamente, es un tema que debería ser prioritario, como los demás o más que los demás, si me apuras, efectivamente. Y por ejemplo, nosotros damos ética y en bachillerato se da filosofía, sí. Pero es un tema muy actual que no se tiene casi conocimientos y hay gente muy joven que es muy insegura y dispone a cualquier... Se expone, efectivamente, vulnerable. Pues no me parece correcto de que en ética lo demos como un solo tema de 14 o 16 temas más, sino que una conferencia yo creo que llegaría muchísimo mejor. Bueno, yo lo único que puedo ofrecerme es ir a tu centro y la doy encantada. Se lo puedes trasladar a tus profesores a título personal. Siguiendo un poco lo que dice el alumno, ustedes tres, la pregunta a los tres. Como son profesores, cada uno en un ámbito diferente, pero bueno, son profesores, algo tienen que decir, la pregunta a los tres, un decreto cada uno. Hay un debate en la actualidad, a
propuesta del Ministerio en este momento de Educación y que está llevando a cabo el filósofo José Luis Marina, sobre qué perfil ha de tener el profesor de secundaria y el de primaria también. Pero, aquí sacamos una novedad en educación cada 2 minutos y medio. Hay muchos profesores que detectan estas circunstancias. Tiene un papel fundamental. Y todos los protocolos para el profesor del siglo XXI no puede ser el profesor del siglo XX. Enseñábamos matemáticas, enseñábamos lengua, economía, derecho. No, el profesor del siglo XXI tiene que detectar una serie de fenómenos socioeconómicos, sociales, y muchas veces no está preparado para detectarlo, porque no tuvo una preparación pedagógica porque eso va a detectar este tipo de cosas. Entonces, mi pregunta a los tres es, estas propuestas que Marina las trata, ¿estáis de acuerdo? ¿Qué mejoraríais? ¿Qué propondríais a los tres? Primera, a mí me parece que no es necesario que un profesor, un docente en general, tenga que saber de todo, detectarlo todo, por más que la formación continua es importantísima. Es decir, para eso recibimos formación continuadamente, para adaptarnos, nuevos recursos, nuevos sistemas. Pero es mucho más efectivo en muchas ocasiones, por ejemplo, con la educación sexual. A mí me resulta más efectivo que venga alguien de fuera a dar la charla a los alumnos del colegio que su profesora, con la que tienen la tutoría todas las semanas para matemáticas y lengua, sea la que conozca los problemas que tienen en sus relaciones sexuales con sus compañeros, porque no se van a abrir ni van a tener confianza. De la misma manera que advertirles sobre los peligros de los delitos informáticos, de los delitos que se cometen a través de las redes, sobre su intimidad, sobre cómo tapar la cámara del móvil, sobre cómo evitar. Todas esas cosas las tiene que explicar un especialista. Es decir, no hace falta que su docente sea quien tenga que saber absolutamente de todo. Para eso recurrimos, y si llega la Guardia Civil al colegio, los chavales lo de la educación vial lo reciben con mucha más alegría y les enseñan ciertas cosas. Es decir, eso va a tener que formar parte del contenido curricular, no necesariamente que su maestro y su tutor sea quien lo tenga que dar todo, como si fuera un hombre del saber del siglo XVI, porque es imposible que hoy en día abarquemos toda esa fuente de conocimientos, por más que Jaime lo parezca un sabio del siglo XVI, pero los demás somos mucho más normales. Jaume. No, yo solo quiero comentar pues un poco en este hilo. Yo sé que los profesores de secundaria somos especialistas en general de una asignatura, pero aparte de esas asignaturas también tenemos que tener muy en cuenta lo que comentaba ella de los temas transversales. Los temas transversales son temas que se tratan de forma transversal en todas las asignaturas y tenemos no ser especialistas, pero sí que tener conocimiento de las nuevas tecnologías, de la sociedad, el camino que lleva actualmente y estar un poco al día y preocuparnos nosotros mismos de continuar formándonos y continuar estando cerca de, sobre todo, los alumnos. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho y aparte añadiría que para garantizar eso se necesitan medios y que además pueda realmente el profesor tener como los profesores no son superhéroes, son personas, y que también tienen derechos humanos para ellos, porque yo muchas veces veo a los profesores de primaria y secundaria con la lengua afuera, por no decir de la universidad también, pero sobre todo los de primaria y también de secundaria, muchos profesores los vemos desbordados. Claro, si una persona va desbordada, va súper estresada, realmente la calidad de la educación que va a transmitir al alumno no va a ser la adecuada. Entonces, creo que tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Una persona no puede trabajar a lo mejor tantas horas y al mismo tiempo formarse, tener una formación continua y al mismo tiempo llegar a casa y ser un perfecto padre, una perfecta madre, una perfecta pareja. No, es que todo eso habrá que recomponerlo en el sentido de reflexionar en derechos humanos. O sea, es decir, que el derecho humano es para el alumno, pero también para el profesor. Si el superhéroe entre comillas, le metemos todo, en 6 meses puede tener un crack, puede tener una depresión y nos quedamos sin el superhéroe. Entonces, la verdad quiero decir que, evidentemente, la pregunta está bien, las conversaciones están bien, pero tampoco nosotros en un momento podemos, sería presuntuoso por nuestra parte, dar una solución a una problemática tan difícil.
Y yo, para terminar, lo que pediría primero es que fueran capaces nuestros representantes de llegar a un acuerdo para que cada 5 o 6 años no nos cambien la ley orgánica. Por lo tanto, eso sería para mí lo principal. Desarrollar el tema educativo en unos programas ya consensuados para que realmente los profesores pudieran desarrollar su trabajo con seguridad y con estabilidad, no con el agobio de que el año que viene van a cambiar otra vez el sistema. Por lo demás, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que estabas comentando, de que la explotación sexual prácticamente es el 95% de la trata de personas, y estabas al hilo de, pues eso, que vemos las luces rojas, ¿no?, en la carretera. También vemos en la misma carretera pues a muchas, mayoritariamente chicas, que pues, se están dedicando a la prostitución. Sí. Y vemos también, al mismo tiempo, que está pasando la policía continuamente y que no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, desde la sociedad civil, es decir, nosotros, ¿qué podemos hacer si ellos ven el problema todos los días y en todas las horas y no reaccionan ante... El problema es que hay una relajación social y una normalización de esta cuestión. Es decir, ¿quién no ha oído decir que la prostitución es el oficio más viejo del mundo? En todas las sociedades hay mujeres que se dedican, digo mujeres porque es que, lo siento chicos, pero vosotros sois los clientes y os gustan mayoritariamente las mujeres. Luego hay otro porcentaje de hombres prostituidos, pero que también tienen como clientes hombres. Es decir, las mujeres no somos consumidoras de prostitución, es una realidad, no es ningún sesgo por mi parte. Pero lo bien cierto es que está muy normalizado, lo vemos como algo cotidiano y normal. Luego vemos que hay anuncios en la prensa sobre todo tipo de locales, mujeres y posiciones y trucos, quiero decir, que tienen unas capacidades sobrenaturales. Y además vemos efectivamente como los locales están abiertos a todo tipo de público y la policía no interviene. De manera que llega un momento que hay una normalización en nuestra vida sobre ese fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Habrá personas que ejerzan la prostitución libremente? Yo no tengo duda, es posible que en lugar de hincarte de rodillas a trabajar limpiando una escalera, si eres muy mona y tienes 20 años y no te gusta estudiar, prefieras ir de señorita de compañía y ganar 5.000 euros al mes. Es un camino más rápido, ¿vale? De esas debe haber unas cuantas, algunas, pero la gran mayoría no están en ese mundo, en esas condiciones, ni por esos motivos. Por supuesto que no. Y entonces es más cómodo fijarse en esas para decir, no, hombre, es que aquí las prostitutas son prostitutas porque quieren y porque les gusta, realmente es que les gusta su trabajo y se lo pasan muy bien. A mí las que se lo pasan muy bien y ganan mucho dinero no me preocupan, yo sobre esas personas no necesitaría que se hiciera ninguna intervención. Ellas hacen la vida que quieren. El problema es que en nuestro país el 90 o el 85%, según las estimaciones de la policía, de las mujeres que están trabajando en prostitución son mujeres que están siendo explotadas. Por supuesto, si son menores de edad, es que no tienen ni siquiera libertad para dar su consentimiento. O sea, la prostitución infantil es un delito para el cliente, para el que las explota y para todo el mundo. No para ellas, faltaría más. Esto es como intentar castigar a la víctima, ¿no? Pero en el caso de las mujeres mayores de edad, de las personas mayores de edad, no es ningún delito dedicarse a la prostitución, ni es ningún delito que tú vivas del dinero de tu prostituta. Si ella te quiere dar una parte de sus beneficios, eso no es delito. Solo es delito que seas explotada, porque estés en una situación de vulnerabilidad o de necesidad o te hayan engañado. En ese caso es un delito. Y yo que os he contado antes, que lo primero que hacen cuando se acerca la policía a estas mujeres es decirle, tú estás trabajando en esto porque quiero. Yo trabajo porque quiero. A mí me gusta mi trabajo. Yo ya era prostituta en mi país y he venido aquí y sigo trabajando de prostituta. No pueden intervenir, porque ella está trabajando supuestamente porque quiere. A menos que rasquen un poco más y empiecen a ver en qué situaciones y en qué condiciones están esas mujeres. Y sobre todo, imaginaros que luego ellas tienen que ir a juicio y testificar, porque si no hay pruebas no podemos condenar a sus explotadores. ¿Cuántas de estas mujeres lo único que piden, por favor, es irse a su país de origen, que ya han pasado bastante calvario? Y no tenemos tampoco ni pruebas. Entonces,
Hay que trabajar muy coordinadamente para que la policía detecte casos y que no sean, por cierto, parte del problema. En Cataluña se ha desarticulado la mayor banda de explotación sexual de mujeres prostituidas, de la que formaban parte los inspectores de policía, los comisarios. Es decir, si ya tienes a los mismos que tienen que vigilar involucrados en el delito, pues apaga y vámonos. ¿A quién van a recurrir las víctimas, no? Que no es lo normal, es la excepción. Quiero decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad están ayudando, no están formando parte del sistema con la corrupción que existe en otros países. O sea, yo he viajado a otros países en Latinoamérica donde una mujer lo último que haría es dirigirse a un policía para pedirle ayuda. Es el último en el que confían. Y les pasa, por ejemplo, a las chicas ucranianas que están en nuestro país, que no se fían de la policía. Siempre tienen que ir las organizaciones no gubernamentales de la mano de los policías cuando entran en un local, y son ellas las que hablan con las víctimas. Porque si es un policía no se atreven a hablar. A ellas sí. Por eso ahora la policía trabaja con las ONGs. Es lo mejor, porque con ellas es con quien las víctimas se abren. Pero de verdad hay una falta de conciencia. Nuestros chicos y nuestras chicas, a mí me contaron algo espeluznante. En Madrid se ha puesto de moda que cuando tu padre te regala un coche vayas a estrenarlo con 3 amigos a buscar a una prostituta. Y los 4 la usan. Total son 30 euros, no es mucho. Es mucho más barato que intentar ligarte a una chica toda la noche pagándole copas y que después no rasques nada. ¿Vale? Esa es la frivolidad, esa es la naturalidad, la normalización ya de la barbaridad más grande. En el plan de trata que se aprobó en el gobierno en el año 2008, una de las campañas más divertidas era campañas dirigidas a los locales de copas. Y regalaban posavasos que eran dibujados por Forges y decía que no está ahí porque quiere, que podría ser tu hermana. Cosas así, es decir, para sensibilizar a los jóvenes, de decir, pero ¿cómo puedes reírte de estas bromitas? ¿Cómo puedes hacer chistes con esto? No, que no. O sea, no tienes una prostituta delante, tienes una persona explotada. Y, bueno, yo confío en que a la siguiente generación algo les vamos a ir transmitiendo. Estoy segura, yo tengo mucha fe. Peor que nosotros no lo pueden hacer. ¿Y crees que al no ser delito, ser prostituta ni vivir de la prostitución no es delito? Sería posible, si se legalizara, se erradicaría lo que es la trata? Esto es como legalizar la explotación laboral infantil. A mí no me parece que sea el camino. De hecho, hay 2 sistemas en el mundo. Uno es Suecia, donde está castigada la prostitución, la explotación de la prostitución y, sobre todo, se persigue al cliente de la prostitución. ¿Vale? Bueno, es un país más chiquitito, castigar a los clientes son pocos. Son pocos pero escogidos, ¿vale? Y es un país con una infinidad de recursos. Yo he estado viendo cómo trabajan y cuando condenan a un cliente de prostitución le cogen así y dicen, a ver, pero tú ¿por qué te prostituyes? A ver, pero tú, bueno, yo es que soy muy feo y como no tengo acceso a mujeres, pero yo las trato con mucho respeto. Y allí van trabajando con recursos sociales hasta que este hombre deja de pagar por sexo. Y busca otros recursos. Pero eso nosotros no lo podemos hacer en nuestro país, ¿verdad que no? Vale, pues entonces nosotros no somos Suecia. El otro modelo es Holanda, la alegría de la huerta. Fumamos porros, tenemos a las chicas en escaparates, la prostitución. Les hemos dado una ley para que las prostitutas se puedan dar de alta en la seguridad social y cotizar, no sé, el sindicato al que pertenecen, bueno, no sé, el sector, no sé cómo se llama, pero bueno, da igual. El caso es que allí se pueden dar de alta, ser trabajadoras, cotizar y tener sanidad y todo. Y dijimos, ¿qué modelo más bueno? ¿Sabéis cuántas mujeres prostituidas se han dado de alta en el sistema y cotizan y tienen el 0,01%? Es mentira. Las redes siguen teniéndolas clandestinamente, siguen explotándolas y siguen estando al margen de la legalidad. En nuestro país a una mujer prostituida da igual, la dejan entrar en la seguridad social, por supuesto, y le dan las vacunas. Y no hay ningún problema, a nadie le preguntan en qué trabajas. No es ninguna ventaja para ellas y seguimos normalizando la situación y no escapan a las redes. Lo que no está bien es perseguirlas en la calle, porque esto es como quitar la suciedad y meterla debajo de la alfombra. Yo lo que no quiero es verlo. Que estén en algún sitio escondidas, pero que no me molesten. Y entonces, vale, pues si no están en la calle estarán explotadas en pisos, porque desde luego el negocio es tan lucrativo que no lo van a dejar escapar. Es que es muy rentable. Es que a una chica explotada en un local da unos beneficios de unos 50.000 euros al año. Es que eso es mucha pasta. Ella no cobra, el cliente satisfecho, siempre hay clientes.
y en un año les sacan una rentabilidad de unos 50.000 euros entre copas y prácticas sexuales. Y como tú dices, porque el tráfico de drogas no se puede hacer en la calle impunemente, pero lo de la prostitución está como normalizado. Tengo una pregunta. Vale. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación para mejorar la situación actual de trata de seres humanos? Bueno, no deja de ser curioso que, por ejemplo, algunos periódicos nacionales, esto es un escarnio en Europa, se sorprenden de ver que nuestros periódicos de tirada nacional, los grandes cabeceras de nuestro país, en la página 1 denuncian la trata y en la página 25 tienen 2 páginas de anuncios de contacto que sabemos que el 80 o el 90% son mujeres explotadas. Entonces, se ha planteado la posibilidad de prohibir los anuncios, de prohibir estos anuncios, pero los medios de comunicación dijeron que estaban en crisis y que ya esto era la fuente de financiación, que si les quitábamos los anuncios de contacto, dijimos, vaya por Dios, pues no me digas tú que ahora vas a tener que sobrevivir gracias a esto. Bueno, entonces es mucho mejor llegar a acuerdos. Hay grandes cabeceras en nuestro país que han suprimido de motu propio los anuncios de contacto, por supuesto. Pero esto no ayuda especialmente al fenómeno de la trata, porque los policías cogen las páginas de anuncios de contacto y dicen, vamos a entrar a este local, a este, vamos a llamar aquí, consiguen infiltrarse, o sea que casi mejor, ¿no? Porque tenemos ahí la hoja de las inspecciones que tenemos que llevar a cabo. Es decir, es lamentable que tengamos esos anuncios así en la prensa, pero por otra parte tiene que ser algo voluntario. O sea, esto a los medios de comunicación imponerles nada no es sencillo, ni recomendable. Esto no tiene tanto que ver con este tema, por así decirlo, pero creo que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado y eso. Me refiero, ha habido un atentado en Francia recientemente y pues se ha publicado y ha sido muy común por esa zona. Es decir, todo el mundo sabe y ha escuchado de eso. Y en Facebook y en muchas redes sociales. En cambio hay muchos problemas en Siria parecidos, hemos sido incluso peores, como esclavitud, pero no se ha comunicado en medios y eso, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que personalmente que es parte de una manipulación de los medios de comunicación? ¿O de la sociedad o simplemente se ha pasado por No, yo creo que es que en Europa somos muy egocéntricos. Nos preocupan nuestros problemas y se nos muere alguien se produce un atentado y lo primero que preguntamos, ¿había españoles? ¿Sabe? Es algo, hasta cierto punto es normal, hasta cierto punto, pero es verdad que los medios de comunicación cuando dan una información contrastada, y ahí también es la calidad de los distintos medios, y cuando se informan con personas corresponsales que están en los países de origen, claro que publican que las mayores violaciones de derechos humanos y de atentados, por ejemplo, de corte yihadista radical, lo están sufriendo las propias poblaciones de países musulmanes. Ellos son las principales víctimas, 300 hoy, 50 mañana, 40 aquí. Lo que pasa es que los terroristas son muy listos y cuando cometen un atentado en París, la repercusión mediática es 100 veces mayor que si se produce en un mercado de un país africano o de un país asiático, porque no es lo mismo. Y no es una manipulación orquestada por nadie, es simplemente que nosotros nos fijamos en lo nuestro, somos así. Bueno, también quiero comentarte un poco la dificultad que tienen los medios de llegar a la información en estos países. Muchos periodistas consiguen información de atentados, de cosas, jugándose su propia vida, ¿eh? Eso también, aquí en Europa los medios tienen acceso a todo. Toda la información es pública. Allí hay organizaciones que se encargan muy mucho de que no salga la información fuera. La falta de democracia, de libertad, también la sufren los medios, eso es indudable, y las sociedades. Un país como Rusia, con todo lo grande que es, ¿cuánto tiempo ha tardado en reconocer que el avión que cayó hace unos meses había sido víctima de un atentado? Porque es que era como reconocer la vulnerabilidad de un país tan grande como Rusia. Pues sí, claro que son ustedes vulnerables.
como todos. El terrorismo no conoce fronteras. No me pregunten ahora de cocina, que soy capaz de responder. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Gracias. Muchas gracias, Jaume. Y nada, con esto agradeceros a todos vuestra presencia y os emplazo a que el próximo año vengáis otra vez, que vamos a continuar haciendo la Jornada de los Derechos Humanos junto al Ayuntamiento, junto a la Fundación. La UNED es una cosa que tenemos aquí que ya es algo habitual, nuestro tercer año, y esperamos que el próximo sea también de vuestro agrado. Muchas gracias por asistir.